Para principios de 1946, la República Argentina se encuentra en pleno clima de elecciones presidenciales. La realidad política del país muestra un electorado polarizado. Bajo la denominación de Unión Democrática, se agrupan los partidos políticos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, los Conservadores y el Partido Comunista. Los candidatos de la Unión Democrática, representados por la fórmula presidencial Tamborini y Mosca, buscan alinearse con las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, presentándose ante la sociedad como los representantes de la democracia y el sistema liberal. La Unión Democrática trata de mostrar al gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell y a la política de su candidato oficial, Juan Domingo Perón, como una versión local del fascismo europeo. Por el otro lado, el Frente Electoral del Coronel Perón está representado por un partido integrado por dirigentes de los principales sindicatos que busca representar políticamente al sector obrero industrial, el Partido Laborista, y también por un desprendimiento del radicalismo, en desacuerdo con la política de la Unión Democrática, la UCR Junta Renovadora, y algunas fracciones de otros partidos que se suman en varias provincias. Este frente electoral persigue una política que promueva el desarrollo industrial y la instauración de un estado de bienestar, continuando la línea política nacionalista impulsada por el coronel Perón en sus épocas de secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar. Fuera del sistema de partidos, la candidatura de Juan Domingo Perón recibe la adhesión de dos sectores muy fuertes en la política de esos años. Por un lado, las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército, cuya fracción nacionalista decide apoyar desde un principio la política social del candidato de gobierno. Y por otro lado, la Iglesia Católica, cuya relación con Perón comienza con la Revolución del año 43, cuando el gobierno militar de ese entonces, del que Perón forma parte, implanta la educación religiosa obligatoria en las escuelas. Además, la adopción por parte de Perón de varios postulados de la doctrina social de la Iglesia hace que su relación con sectores del clero sea desde un principio bastante fluida. En las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, con un 52% de los votos, derrota a la de la Unión Democrática. De esta manera, la coalición política del coronel Perón obtiene una amplia mayoría en el Senado y el 70% de las bancas en la Cámara de Diputados, dejando muy poco espacio para la oposición. A partir de este momento, comienza en Argentina una fuerte etapa de confrontaciones y antinomias, que dividen políticamente al país en dos grupos, a primera vista irreconciliables. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno, basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Para llevar a cabo este programa, Perón busca el apoyo de los sectores más afines a él. El sector obrero industrial, organizado políticamente mediante los sindicatos, y el sector empresario vinculado a la industria liviana, que basa su desarrollo en el mercado interno. El gobierno de Perón lanzó el llamado Primer Plan Quinquenal. El plan del presidente impulsó un fuerte proceso de nacionalización de la economía. Los ferrocarriles, las empresas telefónicas y las de provisión y distribución de gas fueron adquiridas por el Estado. Para financiar la compra se utilizaron las reservas estatales, que también permitieron saldar parte de la deuda externa y realizar un gran plan de obras públicas. Su movimiento se proponía como una superación del capitalismo y del comunismo.
La floreciente situación económica de la que goza el país en 1946 hace que el plan de Perón empiece a dar frutos rápidamente. En poco tiempo, la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional pasa del 44% que tenía en 1943 a más del 53% llegado 1948. Para 1949, el salario real crece en un 62% con respecto a las cifras de 1945, permitiendo que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos, que para ese momento ya habían quintuplicado sus índices de afiliación, comienzan a expandir los servicios a sus asociados, construyendo sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la salud, la vivienda y el sistema previsional de los sectores más carenciados. Estas cifras alentadoras dan al gobierno de Perón un amplio margen de consenso entre los sectores populares, que comienzan a ver al presidente como algo más que un simple líder político. A todo esto, su esposa, María Eva Duarte de Perón, impulsa una medida que la hace sumamente popular. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Paralelamente a su labor de gobierno, Perón va construyendo un conjunto de principios políticos y doctrinarios tendientes a fortalecer su figura y a prolongar la permanencia de su partido en el gobierno. Una síntesis de estos principios doctrinarios son las llamadas tres banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Enarbolando estas tres banderas, en 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón se lanza a una audaz maniobra política. La reforma constitucional de 1949 busca legitimar jurídicamente los avances políticos y sociales obtenidos por el peronismo, incorporando los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, y un capítulo sobre función social de la propiedad, el capital y la actividad económica al texto de la Carta Magna, así como también sus tres banderas al contenido del preámbulo. Además de sus propósitos jurídicos, la reforma constitucional también tiene una clara finalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. El evidente afán reeleccionista, sumado al importante papel que asigna la nueva Constitución Nacional al Estado en la economía y la política social, provoca un enérgico rechazo en los sectores opositores, que ven esta reforma como un avance de la incipiente doctrina peronista sobre las tradiciones institucionales. A pesar de todo, la nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza inmediatamente a una nueva campaña electoral. Ese mismo año, se revierten las condiciones económicas favorables que acompañaron los primeros años del gobierno peronista. Si en 1946 Perón logra ganar las elecciones con las principales radios y diarios en su contra, está claro que para 1951 esto no va a volver a suceder. En consecuencia, Perón redobla los esfuerzos de campaña, asignando una vital importancia a la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia. Este organismo, a cargo de Raúl Alejandro Apolt, controla la radio, la prensa escrita y el cine.
produce sus propias campañas gráficas y radiales y auspicia la producción de noticieros favorables al gobierno. Paralelamente, la subsecretaría de Apold busca recortar los medios de propaganda con los que cuenta la oposición, llegando a expropiar el diario La Prensa, un fuerte órgano opositor. De 1949 a 1951, la propaganda oficial gana las calles y los principales medios de comunicación. Libros, afiches y filmes propagandistas exaltan la figura del presidente y su esposa. Es en esta época que María Eva Duarte de Perón adquiere una importancia fundamental para el gobierno. Su avasallante personalidad y sus logros políticos, sumados a su intensa obra benefactora, hacen que en poco tiempo la militancia peronista la convierta en un emblema de justicia social y que el gobierno la instale como la segunda cara más visible de la propaganda oficial. Para 1950, la campaña electoral avanza en medio de una incipiente crisis económica, que trae consigo los primeros brotes de inflación y una importante caída en las exportaciones. Con el fin de no perder el control de la situación, el Estado peronista refuerza las tendencias centralizadoras de su acción política, avanzando sobre distintas áreas, tanto en lo que se refiere a la implementación de políticas sociales, como la salud pública y la construcción de viviendas, como a los cuadros intermedios del movimiento, especialmente los sindicatos. Para principios de los 50, el sector sindical es uno de los que más ha crecido y uno de los principales apoyos del gobierno peronista. Con el objetivo de establecer un mayor control de los sindicatos, el Estado promulga la Ley de Personería Gremial. Dicha ley establece la formación de un único sindicato por rama industrial, lo que facilita el control por parte del Estado del movimiento obrero organizado. Paralelamente a la Ley de Personería Gremial, el Partido Peronista va reemplazando a la vieja guardia sindical por una nueva dirigencia menos autónoma y más cercana al gobierno. Con la llegada de las elecciones de 1951, los partidos de la oposición vuelven a reagruparse como en los tiempos de la Unión Democrática. Entretanto, una figura surgida de las mismas filas del gobierno comienza a ganar cada vez más peso político. A mediados de 1951, un sector de la dirigencia de la CGT y el recientemente creado Partido Peronista Femenino deciden auspiciar la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación. Esta noticia no hace más que avivar los ánimos de la oposición, principalmente entre los oficiales del ejército, que ven en Eva a una figura política mucho más intransigente que el mismo Perón. A fines de agosto de ese año, en parte debido a problemas de salud y a las reiteradas presiones de la cúpula militar, Eva Perón decide renunciar a su candidatura, dando un emotivo discurso que quedará registrado en la memoria de sus seguidores como el renunciamiento histórico. La renuncia de Eva Perón no logra calmar del todo el malestar del ejército, y un mes más tarde, un levantamiento militar liderado por el general Benjamín Menéndez intenta dar un golpe de Estado.